Ahora nos vamos al eje cafetero. ¿Alguien conoce qué es el eje cafetero? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien, hay varias personas. Hay otros que no lo conocemos, la mayoría. Ah, ¿alguien vio Café con Aroma de Mujer? ¿Lo vio? ¿No veo telenovela? Eso, entonces sí conocen al eje cafetero más de lo que nos imaginamos. Muy bien. Pues estamos ahora conversando con Dora y con Diana. Como bien decía mi colega Michelle, Diana es actualmente la secretaria de Educación del municipio de Pereira y Dora Ligia es la subsecretaria de Planeación y Calidad Educativa. Yo les dije, vamos a ir de lo macro a lo micro. Explíquenos, para los que no lo sabemos, aunque hayamos visto la novela, qué es el eje cafetero y qué es Pereira, para ponernos en contexto. Bueno, muy buenos días para todos, un cordial saludo, muchas gracias a la doctora Ángela Español, al Instituto 512 por esta invitación tan maravillosa. Para nosotros ha sido una gran experiencia poder hacer presencia hoy en República Dominicana este fin de semana. El eje cafetero es ese corazón de Colombia donde tenemos 3 departamentos, allá se llama departamento que tiene varios municipios, y tenemos el departamento de Risaralda, donde venimos nosotras, el departamento de Caldas y el departamento de Quindío. También parte del norte del valle cultiva el tema del café. Obviamente hay otras regiones del país, pero la región tradicional en materia de cultivos de café es el eje cafetero. Y la ciudad de donde nosotros venimos se llama Pereira y pues es conocida como la capital del eje, aunque en realidad Pereira, Armenia y Manizales son esas 3 capitales de ese gran eje cafetero. Con Pereira sucede que es la ciudad más grande de ese eje cafetero, es una ciudad de aproximadamente 600,000 habitantes aproximadamente, y es la puerta de entrada al eje cafetero. El aeropuerto internacional Matecaña es el aeropuerto por donde ingresa casi más del 82% de los turistas que llegan al eje cafetero. Es una ciudad maravillosa, los invitamos a que cuando tengan la oportunidad la conozcan y conozcan nuestro hermoso eje cafetero, que veo que muchos conocieron a través de la novela Café con Aroma de Mujer. Bien, excelente. Y qué bueno, ahora ya nos vamos ubicando allí. Nosotros sabemos, y conversándolo con Angie, ¿verdad? Estábamos hablando de cómo está organizada la educación en Colombia. Y es bueno para quienes estamos acá en la mañana de hoy, ustedes nos puedan decir cómo es que allí se estructura la educación. Porque cada departamento o cada municipio tiene una secretaría de educación, creo que hay una ministra en nivel nacional. Entonces, explíquenos eso para ubicarnos, porque quizás nosotros tenemos una idea de que es igual que acá en República Dominicana y no necesariamente es así. Bueno, en Colombia el sistema educativo funciona de forma tal que tenemos un Ministerio de Educación a nivel nacional, obviamente adscrito al gobierno nacional, a sus políticas de orden nacional. La capital de Colombia es obviamente Bogotá. Allí está nuestra ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo. Asimismo, en cada uno de los departamentos tenemos un secretario de Educación y en cada departamento tenemos municipios certificados, se les llama ETC, entidades territoriales certificadas, y entidades territoriales no certificadas, dependiendo de la categoría y otras características de cada municipio. En este sentido, Pereira es una entidad territorial certificada. Del departamento de Risaralda tenemos 14 municipios, Pereira es la capital, y entidades territoriales certificadas está Pereira, Dos Quebradas, Pereira y Dos Quebradas. Y los otros 12 municipios de los 14 son entidades territoriales no certificadas. Así que quien lidera el tema de educación en el resto de los 12 municipios es nuestro secretario departamental de educación, el doctor Leonardo Gómez Franco. Y por nuestra parte, Dos Quebradas y Pereira pues tiene sus propios secretarios de educación. En Dos Quebradas hay un secretario de educación y pues en este caso yo soy la secretaria de educación del municipio de Pereira. Nosotros desde las entidades territoriales certificadas y no certificadas, lo que hacemos obviamente es obedecer a unos lineamientos que desde el Ministerio de Educación nos dan a los territorios. También hay un tema centralizado en materia de los recursos o las fuentes de financiación para que podamos funcionar estas secretarías de educación. Sin embargo,
hay cierto nivel de autonomía en el territorio, más que todo en manera administrativa, ¿sí? Lo que corresponde al tema administrativo, lo que corresponde a poder interactuar con esos líderes de nuestras instituciones educativas que son nuestros rectores, nuestros directivos docentes, y nosotros desde la Secretaría somos ese puente clave, ese enlace entre el Ministerio de Educación y la realidad de nuestro territorio. Hay una centralización en materia de recursos y otros lineamientos administrativos, pero sin embargo sí hay un grado de autonomía que nos permite en el territorio poder obedecer a esos lineamientos. Eso significa que, por ejemplo, ustedes pueden hacer el nombramiento de docentes, de directivos escolares o rectores, ¿es así? Bueno, en Colombia existe algo que se llama el sistema maestro. A través del sistema maestro lo que se hace es poder convocar a nivel nacional todos esos docentes que quieren estar en nombramiento en cualquiera de las secretarías del país. Es un debido proceso, también de la mano con la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la que provee todos los cargos por meritocracia en Colombia en las diferentes instancias de lo público, no solamente el tema de educación, y nosotros lo que procuramos desde el lineamiento del ministerio es poder apostarle a esa meritocracia a través de los concursos de directivos docentes, concursos de docentes, y se viene avanzando, sin decir que el 100% de nuestros docentes llegan por sistema maestro, sí un porcentaje muy importante. De hecho, recientemente terminamos de hacer la convocatoria, ya surtimos todo el proceso y llegó un número importante. Todavía no el 100%, y el otro pues se provee a través de provisionalidades, que si es autonomía del territorio, qué persona va a llegar hasta allá. También se maneja un tema, dependiendo de casos específicos, digamos ya algo más libre para el territorio, que es a través de contratos de prestación de servicio. Básicamente esa es la figura, pero el gobierno nacional ha venido avanzando de manera significativa y contundente en poder, digamos, fomentar lo que es la meritocracia y que a través de esos concursos, pues llegue el mejor, ¿no? ¿Y de cuántos estudiantes estamos hablando? ¿Cuántos docentes en el caso de Pereira en estos momentos, rectores? Y explíquenos eso de la figura del rector, porque dice, bueno, el rector de una institución educativa, pero dice, tiene varias sedes y eso al final posiblemente uno no lo entienda muy bien. Ok, con respecto al número de estudiantes en Pereira, tenemos 72,000 estudiantes en promedio, entre estudiantes de instituciones educativas urbanas y rurales. Tenemos una capacidad superior, venimos apostándole en un tema de búsqueda activa para tratar de llegar, digamos, a ese nivel ideal, que serían 78,000 estudiantes. Y pues hablando solamente de los colegios oficiales o públicos, también tenemos otro tanto de estudiantes de los colegios privados en Pereira que nos ascienden a más o menos 96,000 en total, sumando oficial y privado. Nosotros tenemos 71 instituciones educativas en el territorio pereirano entre el área urbana y rural, las cuales corresponden a 171 sedes aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que tenemos instituciones educativas donde su líder, su cabeza visible es el rector o directivo docente, y él a su vez tiene un equipo de trabajo que digamos, lo acompaña y que a su vez, pues obviamente lidera. Y esas instituciones educativas tienen varias sedes porque es zona de población dispersa en gran parte, sobre todo en el tema rural. Ejemplo, tenemos el caso de la institución educativa o centro educativo José Antonio Galán, que queda ubicado en el corregimiento de Tribunas, un sector rural de Pereira, y esa sola institución educativa tiene 16 sedes. A las 16 sedes, y es toda la institución en su conjunto lo lidera pues obviamente el rector con su equipo de trabajo. De esa manera tenemos 171 sedes en total, que son las que administramos desde la Secretaría de Educación. La dinámica que se da entre el rector y ese equipo de trabajo realmente, digamos, en gran parte corresponde a la autonomía de la institución, a ese estilo que normalmente el administrador tiene, en este caso el rector, y tenemos, digamos, una heterogeneidad en esas formas de administrar. Tenemos rectores muy activos, que se destacan, propositivos, que gestionan con sector privado, que muchas veces salen de la ciudad, hacen sus doctorados en Europa, pues no todos, pero hay unos que se destacan en eso. Tenemos rectores que le han apostado a seguir su proceso de formación, ya hoy en día son doctores y quieren seguirse formando, visionando precisamente que esa formación le permita aportar al desarrollo de la institución, poder aplicar en su institución educativa eso en lo que ellos están formando. Y obviamente el rector
tiene sus coordinadores. El coordinador, digamos que se otorga de acuerdo a lo que el lineamiento del ministerio nos ha dado, es más o menos un coordinador por cada 500 estudiantes en promedio. Entonces tenemos instituciones educativas de 3.200 estudiantes, de 1.600, de menos de 1.000, y dependiendo de eso, pues tiene sus coordinadores que lo acompañan. Y obviamente tenemos también nuestros docentes que juegan un papel fundamental en todo lo que allí se realiza, y esa básicamente es esa estructura a nivel, digamos, administrativo en la institución. También tenemos una figura muy importante que se llama el Consejo Directivo de la institución educativa, donde allí realmente tenemos el gobierno escolar representado. Acá en el Consejo Directivo tenemos al rector como miembro, también hay un representante de los docentes, tenemos también representante de los padres de familia, representante de los estudiantes, también tenemos representante del sector productivo de ese territorio, que normalmente, digamos, la institución está en un barrio, el barrio está en un corregimiento si es rural o en una comuna si es urbano. Y allí, digamos que logramos armar ese equipo que realmente representa el sentir de la institución. Ese consejo directivo realmente es el rango más alto, digamos, en toma de decisiones en la institución educativa, no el rector, sino el rector haciendo parte de un equipo de trabajo que entre todos pues se busca tomar la decisión más justa. Interesantísimo, porque eso significa que entonces tienes a un rector o director, ¿verdad?, que tiene varias sedes, y en cada sede, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, hay un coordinador, y esa persona está en un lugar, y después tiene estas personas que están en las distintas sedes, con estudiantes, con docentes, y hay un consejo que dirige. Muy bien. Sin embargo, aclarar que no necesariamente cada sede tiene un coordinador, claro, porque, digamos, hay casos particulares y es un tema rural, es población dispersa, y tenemos escuelitas con muchos menos estudiantes, entonces digamos que la responsabilidad del total de sedes puede ser entre un rector y 2 coordinadores, en promedio, 2, 3, dependiendo el número de matriculados. yo creo que vamos haciéndonos una idea mejor, ¿no?, de cómo está organizada. Y ahí queremos preguntar ahora, doctora Diana, con la pandemia, ¿qué pasó en Pereira específicamente? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo han estado viviendo? Cuéntenme. Bueno, muy buenos días para todos. Un placer estar acá, Ernesto. Muchas gracias a la doctora Ángela por extender esta invitación a nuestro territorio. La verdad, en Pereira, nosotros somos de la misma clase de expectativa y de crecimiento como lo es Medellín. Yo no sé si conocen a Medellín. Y allí, que todos nos decimos, el eje cafetero es un pueblito pequeño de Medellín de origen paisa, ¿sí? Entonces, por eso nuestro acento paisa, como se dice comúnmente. Pereira es la ciudad sin puertas. ¿Por qué? Porque recibimos a toda la gente que nos quiera visitar, gente hermosa como ustedes, porque nos han recibido con un caluroso, mejor dicho, nos sentimos como en casa. Mil y mil gracias. Bueno, nosotros en Pereira, como lo decía nuestra secretaria, tenemos alrededor de 72.000 estudiantes. ¿Y cómo asumimos la pandemia? Pues la pandemia fue una situación que nos llevó a todos a aceptar una realidad que era que no estábamos capacitados para una educación tal vez de forma virtual, porque no tenemos educación virtual. Todos sabemos que nuestra educación es siempre presencial, era presencial en ese momento. Entonces nosotros decíamos, bueno, la pandemia. Cuando llegamos y decíamos, nos vamos para casa todos, 1, 2 días, y ya no era 1 o 2 días, sino meses y ahora años. Entonces, ahí nos tocó a nosotros asumir que la pandemia realmente fue algo muy triste, porque la pandemia llevó lo más profundo de nuestros corazones a afectar, que es, en algunos momentos, pérdidas humanas, ¿cierto? Y entonces todos nos sentíamos tristes, ¿cierto? Ahora, en este momento, estamos sintiendo que la pandemia no fue siempre tan mala, porque nos trae un pensamiento y una actitud diferente. Nos lleva a un repensar, y ahí es donde nosotros en las instituciones asumimos esos retos. No estábamos preparados,
pero el día a día nos enseñó a cómo nos íbamos a preparar. Y éramos nosotros, pensábamos en el caso de nuestras instituciones, hay una institución que es de la zona rural, que la institución educativa se llama La Carbonera, y en esta institución fue una de las que primero alzó la mano al retorno a la presencialidad en Colombia. Entonces nosotros decíamos que tenía que asumir unos retos supremamente importantes porque no teníamos todo claro, cómo iba a ser el ambiente escolar, cómo era, nosotros teníamos que asumir la parte de bioseguridad de las instituciones, que todo fue en la medida de la marcha que se iba dando todo, nosotros íbamos reflexionando cómo lo íbamos a hacer. Y a costa de todos, esta directora que se llama, que era una directora porque no era rector por su condición de sede, es directora, asumió el reto y llegó a ser una de las primeras instituciones que regresaba a la presencialidad, a costa de todo, de que no estaban inclusive los medios, las otras, la parte de lo que son las otras entidades, la vacuna no estaba implementada. Y fue esa rectora que dijo, yo quiero asumir el reto de traer a mis chicos. Y ella lo hizo también, que no tuvo en ese momento, eso fue a finales del 2021, del 2020, para el 2021 ya iniciar el retorno a la presencialidad de todas las instituciones. Y ella lo asumió también, que no tuvo un solo contagio, no tuvo un solo contagio. Entonces fue ejemplo a nivel nacional de cómo nosotros asumíamos la pandemia. Y ahora la experiencia de ella ha sido tan bonita que ha articulado toda la comunidad educativa. Y ese es un proyecto que nosotros queremos compartirles más adelante. Entonces, la pandemia sí nos trajo un repensar, nos trajo un actuar, nos trajo interactuar todos. La pandemia no era solo un sistema educativo que se estaba atrasando, no es un sistema educativo que lo va a tomar para que volvamos nosotros de estos aspectos un renacer en la educación. Y ahí es ahí donde yo me identifico con la transformación del corazón en la educación, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, escuchando esto, escuchando ese ejemplo, en este proceso de enfrentar la pandemia desde la escuela, ¿ha sido el rol de ustedes como en la secretaría, la alcaldía, otros actores de la ciudad o del municipio de Pereira? ¿Cómo trabajaron en esta experiencia para abordar lo educativo y todas las situaciones de salud y los otros retos? Bueno, acá quiero destacar el nivel de compromiso de nuestro señor alcalde Carlos Maya López. Él ha sido fundamental en este proceso por su apoyo, por ser un alcalde aperturista, por ser un alcalde que la tenía clara de que teníamos que buscar en la medida de las posibilidades abrir la ciudad. El alcalde decía que seguir cerrados, seguir encerrados era una pandemia peor, que era el hambre, porque hay un tema en el impacto económico en la sociedad que definitivamente era algo irreversible si no tomábamos a tiempo el riesgo, como se dice. Sin embargo, también el Ministerio de Educación en Colombia, desde primer momento, siempre estuvo ahí dándonos ánimo a las secretarías de educación y diciéndonos, vamos a pensar en nuestros niños son nuestra prioridad, hagamos lo posible. Al principio fue difícil, porque en Colombia se apostó a un retorno en alternancia a partir de julio del 2021. Y ya para enero del 2022 sí se apostó a un retorno al 100% en presencialidad. Digamos que casi finalizando el año 2021 se le apostó al 100%, pero escalonado. Y no necesariamente, digamos, todos los niños tenían que ir porque cada uno tenía su particularidad. Sin embargo, para nosotros como secretarios de educación fue difícil porque tuvimos muchos opositores, muchas personas que estuvieron en desacuerdo y también es entendible, tenían temor. Yo soy mamá y yo tenía mucho temor de enviar a mi hijo de 8 años también a la escuela, o sea, yo también lo vivo como madre y nosotros entendíamos y nos poníamos en los zapatos también de los padres de familia. También teníamos gran parte del sector docente a nivel nacional
con muchos temores y con muchos reparos, también entendiendo el nivel de responsabilidad que tenemos nosotros como sector educación. Así que fue un reto grande porque en el momento no estaban todas las vacunas, digamos, como tendría que ser. Muchos reparaban lo que correspondía o más bien cuestionaban el tema de las condiciones de infraestructura, el tema de los protocolos de bioseguridad, y era todo un conjunto de obstáculos donde a inicios del 2021 realmente el panorama era muy difícil para nosotros porque el ministerio nos decía hay que volver, pero casi todo el mundo de las instituciones nos decía no queremos volver. Así que poco a poco fuimos en un proceso de negociación, de diálogo, de tratar de sensibilizar, porque teníamos también, por ejemplo, el caso de un rector que me decía, secretaria, es que yo me siento intimidado, porque hay gente que me amenaza y me dice, si a usted se le llega a morir un niño o un docente, usted se va a la cárcel. Así que ese nivel, digamos, también de presión que tenían los rectores era entendible, porque nosotros mismos como sociedad civil teníamos temor de salir a la calle, teníamos temor de ir a un supermercado, teníamos temor de muchas cosas y decíamos, ¿qué va a pasar? Y nosotros desde el sector educación también sabiendo el nivel de afectación en materia de calidad y en materia de salud mental, que también nos obligaba a pensar, necesitamos salvar esta generación, porque nosotros los que estamos hoy acá no tuvimos una pandemia cuando estuvimos en nuestros procesos de formación en los colegios, en las instituciones educativas. Esta generación que hoy es nuestra responsabilidad y que estamos formando, decíamos nosotros, el día de mañana nos van a reclamar porque van a salir en desventajas competitivas al mundo laboral, porque tienen un nivel de atraso muy, muy significativo. Y entre más nos demoremos para retornar a la presencialidad, mucho más difícil va a ser esa brecha y más grande el reto en cerrarla. También importante reconocer que aprendimos de la pandemia el valor de la presencialidad, como en el Congreso lo hemos visto, qué significa estar presente, qué significa mirarnos a los ojos. Aprendimos eso, porque antes de pandemia yo escuchaba muchas teorías que decían, las universidades, por ejemplo, tienden a desaparecer, el futuro de la educación superior es netamente virtual, pero la pandemia nos enseñó que no es así. Nos enseñó que hay que cambiar el chip y hay que pensar en una virtualidad que llegó para quedarse, pero en una presencialidad que no se va a ir. Ejemplo, el caso de un docente de matemáticas. Cuando vos sos docente de matemáticas, cuando vos transmitís ese tipo de información a tus estudiantes, no hay como la presencialidad. Yo creo que de todos los docentes que son docentes de números fue más duro para ellos. Es más fácil dar una clase teórica que dar una clase numérica virtualmente. En ese sentido, la dinámica que se da en el aula cuando estás en una clase de matemáticas y la importancia del par en el estudiante, porque cuando de pronto el docente no se hace entender, tú le preguntas a tu compañerito, ¿tú entendiste? Ah, sí, ven, yo te explico. Y en su lenguaje, él le entiende más fácil al compañero. Y esa interacción social, ese mirarnos a los ojos e interrelacionarnos y tener esa retroalimentación con mi docente, eso es invaluable en la presencialidad y no podrá ser reemplazado. Así que con todas esas reflexiones, hablamos rector por rector, con la ayuda del ministerio, que tenemos un enlace muy, muy, muy bueno, que es la doctora Patricia Castañeda, nuestra exsecretaria de Educación también en Pereira. Ella nos apoyó, nos animó, nos acompañó y lo que hicimos fue sacar un listado de los 71 instituciones educativas y rectores, cuáles eran los más resistentes al retorno. Y nos concentramos en esos más difíciles, en esos más apáticos y entramos a revisar caso por caso cuál era la dificultad. Y con la ayuda de nuestro equipo de trabajo en la Secretaría, porque allí tenemos 5 direcciones, Dirección de Bienes y Servicios Educativos, la Subsecretaría de Calidad y Planeación Educativa, la Directora de Talento Humano, el Director de Cobertura, que es el que se encarga de todo el tema de matrículas, modelos flexibles y otros temas importantes, nuestra directora jurídica, obviamente, y también una líder profesional en el área financiera. Con todo ese equipo de trabajo, lo que hicimos fue ponernos al servicio de la institución educativa y decirle a ese rector, rector, usted no está solo, usted nos tiene a nosotros y estamos al servicio de lo que usted requiera. También es importante destacar que el ministerio creó una fuente de financiación que se llamó el FOME, fuente de financiación que es para la mitigación de la emergencia. Y por allí nos llegaron recursos importantes para poder mejorar las instituciones educativas en materia de infraestructura, proveer los insumos de bioseguridad y poderle dar esa tranquilidad. Y ya para cerrar, algo que nos ayudó muchísimo en abrir el panorama y ya tener una esperanza en que vamos con toda la presencialidad fue el tema de la vacunación. El tema de la vacunación en Colombia avanzó significativamente y a todos nos trajo mucha tranquilidad.
saber que ya los docentes tenían su primera vacuna, nuestros administrativos de los colegios, avanzamos pronto a la segunda dosis y ya después el refuerzo. Todo eso lo que trajo, digamos, ya fue un nivel de aceptación y también una tranquilidad y digamos, una garantía para todos aquellos que tenían temor de regresar. Yo quisiera saber, y así avanzando, de esos ejemplos que estaban ahorita dando, veo todo el esfuerzo que ha hecho la alcaldía, el esfuerzo que han hecho desde la Secretaría de Educación y la combinación con actores. Y es bueno que tomemos en cuenta que vamos a tener resistencia y que ahí vamos a necesitar de esa capacidad de negociación, de ese diálogo social, porque la educación es de todo. En esos ejemplos que dabas ahorita, Dora, también de esa escuela, esa rectora o directora, ese tema de la integración de la comunidad, porque una cosa es los actores sociales que van discutiendo aquí y allá, me imagino en los medios de comunicación local, nacional y tal, pero esos actores que están más cerca de una escuela, la familia, que es la junta de vecinos o los comerciantes, algunas experiencias de integración de esos actores en este proceso, en esta vuelta a la presencialidad o en afrontar toda la parte de el estar a distancia de la escuela que nos pueda ser de ejemplo y utilidad para nosotros acá? Sí, claro, perfecto. Mira, en una situación normal, un actor importante en la comunidad son los padres de familia, ¿cierto? Allí llevar los padres de familia que interactúen con los chicos, con los docentes, con la institución, a veces es muy complejo porque ellos tienen sus actividades laborales y muchas veces sus hijos los dejan en manos de otras personas que los cuidan y que les asumen sus roles. Entonces, ese siempre ha sido una dificultad grande, involucrar a los padres de familia en la educación de sus niños. A veces dejan que la educación se asuma solo desde las instituciones educativas y ese complemento es el que a veces dificulta que los niños avancen en su proceso de formación. Resulta que en la institución educativa La Carbonera, que es como es un programa muy bonito, entonces crearon un programa pedagógico, un proyecto en el cual ellos denominaron proyecto pedagógico de la agricultura, que era sembrar sus huertas. Y es muy bonito porque ellos llevaron a los padres, docentes y estudiantes a que ellos hicieran de sus huertas una tierra productiva. Y ellos llevaban, sembraban, y ahorita ellos mismos salgan sus productos y inclusive comercializan sus productos para el beneficio de la misma institución. Entonces han articulado allí y han llevado ese proyecto pedagógico interesante que los ha llevado a interactuar y a entender que el proceso de formación es común. El proceso de formación no es solo de las instituciones, no es solo del docente, sino de los padres, para que ellos ayuden a los hijos, no solamente en sus valores, sino también en la transformación de su conocimiento. Entonces, ese proyecto nos ha llevado a nosotros a articularlo con todas las instituciones educativas rurales e incluso llevarlas, porque son dos instituciones las cuales nos han presentado unos proyectos bien interesantes, que uno es La Carbonera y otra institución educativa que se llama La Bella, institución educativa La Bella, donde tú vas y lo interesante de esa institución es que centran su proceso de formación a crear sus propios productos, a que ellos lleven y traigan sus semillas, las siembren y luego recolecten lo que las semillas hizo. Y es un proyecto muy bonito, muy interesante, que ha traído la articulación y el apoyo de los padres de familia y toda la comunidad educativa al interior de cada institución. Qué bueno escucharles, qué bueno saber que hay situaciones, retos, experiencias en otros contextos de nuestra región de los cuales podemos aprender. Yo creo que algo que nos va quedando a todos acá en la audiencia, ya casi para concluir, es que hay muchos ejemplos a nuestro alrededor y la importancia de compartir esos ejemplos. Me dice, vienen Dora, viene Diana de Colombia y nos cuentan su experiencia.
¿Cuántas experiencias podemos nosotros también contarles a ellas? Y han estado escuchando durante el Congreso y ahora ellas regresan, creo, a Pereira, ¿verdad? Su mochila llena de ideas, de conocer personas, de darse cuenta de que también, ¿verdad?, no estamos solos en este trabajo. Que a lo largo de la región tenemos gente como ustedes trabajando, gente que está en las escuelas de las cuales podemos aprender. Y tener, por ejemplo, espacios virtuales donde podamos colocar esas informaciones de qué estamos haciendo, conectar proyectos, incluso, ojalá, llegar a algún momento que se pueda decir, oye, ese proyecto de la Escuela de la Carbonara o de la Comunidad de la Carbonara, o la Carbonera, perdón, la Carbonera, si lo conectamos con otra escuela acá, podemos hacer un proyecto en conjunto de una escuela de Pereira con una escuela dominicana y ver que los alumnos se conecten, como hemos visto, al CMI de Mao, y entonces están la maestra de Mao enseñándole a los niños de Pereira y la maestra de Pereira enseñándole a los niños de Mao. Son cosas que empiezan a surgir y uno dice, ¿cuánto podemos hacer hoy día que nos han traído esto de la pandemia que podemos aprovechar para seguir expandiendo el aprendizaje? Y ahí entonces una última pregunta. De todo esto, la experiencia como secretaria de Educación, secretaria de Planificación, ¿cuáles están siendo sus aprendizajes? ¿Cuáles están siendo para ustedes las cosas de las que les hace sentir ese orgullo de seguir trabajando para la transformación de la educación, para ese corazón que son los niños y las niñas? Bueno, yo considero que definitivamente el tema de la educación es un tema de todos. En este momento, yo diría que a nivel mundial estamos viviendo una de las consecuencias más profundas y es el tema de salud mental, que nos tiene muy preocupados. Es ahorita el gran reto. El reto del año pasado era volver a la alternancia, volver a la presencialidad, lograr el nivel de aceptación para decir lo podemos hacer. Pero ahorita es el tema de la convivencia escolar en las instituciones educativas. Y como el tema de la educación es un tema de todos, ahí el reto que tenemos entonces, y cuando hablamos de transformar la educación desde el corazón, ¿no? Transformación desde el corazón de la educación, que son nuestros niños, niñas y jóvenes, ahí juegan un papel fundamental los padres de familia. Y nosotros desde el sector educación necesitamos lograr ese nivel de sensibilización de nuestra sociedad, porque lo que hoy tenemos en problemáticas de convivencia escolar está estrechamente relacionado en algunos casos, en la gran mayoría de ellos, con la ausencia de la figura materna o paterna, porque mamá o papá trabajan todo el día, porque nosotros desde las instituciones educativas podemos hacer ingentes esfuerzos y tener los mejores docentes, los mejores directivos docentes, los mejores proyectos educativos institucionales, pero necesitamos de ese actor fundamental, que son padres de familia. Hay otros actores también muy importantes, como el sector privado, que se vincula con responsabilidad social empresarial, como la academia, desde la educación superior, el mismo ministerio, pero definitivamente el rol del padre de familia, el rol de un padre de familia comprometido, visionario, que para nosotros lograr esa transformación, los necesitamos a ellos. Nosotros desde la escuela no podemos solos. Nosotros en la escuela recibimos lo que la sociedad nos entrega. Y ahí es donde nosotros decimos una problemática, por ejemplo, de un tema de riñas que estaba pasando con el tema de redes, que se convocaban a riñas por redes y era un reto. Y entonces uno entra a analizar, venga, pero ¿por qué se pone a pelear esta niña con esta niña? Y cuando entramos a analizar, encuentra uno unas respuestas muy profundas en su situación de su núcleo familiar, de lo que allí están viviendo. Así que definitivamente la escuela no son esas cuatro paredes. Para nosotros lograr esa transformación desde el corazón y teniendo en cuenta que la educación es la esperanza del desarrollo de nuestros países, ahí necesitamos involucrar a esos padres de familia, porque damos lo mejor desde la escuela, pero si no hay un trabajo en equipo con los padres de familia, realmente van a ser esfuerzos que se van a perder. Hay casos atípicos, lo sabemos, casos que se salen, digamos, del molde, del común, pero definitivamente ese es el esfuerzo que desde nuestras instituciones y desde nuestros ministerios de educación hay que hacer. Y lo otro es también fortalecer ese trabajo con el sector salud, porque en nuestro caso particular, como está estructurada, digamos, las instituciones en Colombia, nosotros tenemos el rol del docente orientador.
El docente orientador en las instituciones educativas es un psicólogo o un trabajador social que es el que hace el proceso de acompañamiento a los estudiantes de la comunidad educativa, pero sobre todo a los estudiantes en materia de convivencia escolar. Él hace un acompañamiento, pero él llega hasta un punto. Por ejemplo, tenemos el caso de un chico que tiene ideación suicida o intento de suicidio. El docente orientador acompaña hasta cierto punto, pero ¿el qué hace? Remite a la EPS, la entidad prestadora de salud. En la EPS está el psicólogo, está el psiquiatra, y digamos que llegamos hasta ahí y se remite allá. Y ahí el rol de que este proceso sea exitoso no depende del sector salud y del padre de familia. Porque entonces si se demora 4 meses para darle la cita con psicólogo, está perdido el proceso. Y si papá y mamá no se comprometen a ir a las reuniones al colegio, a acompañar el proceso, a pedir la cita, a pedir el permiso para ir a la cita, o sea, realmente es algo complejo, pero los necesitamos. El rol de los padres de familia en materia de compromiso, en materia de valores, porque si queremos una sociedad formada en valores, en buenos ciudadanos, pues papá y mamá tendrán que dar ejemplo. Ese básicamente es la reflexión que yo hago, porque definitivamente el sector educación, yo diría que está comprometido. Que hay cosas por mejorar, muchas, sí, pero el nivel de compromiso de un maestro cuando está en un aula con 30, 35, 40 estudiantes y lograr dar una educación de calidad a 40 mundos distintos, a chicos regulares, chicos autistas, con problemas de autismo o con síndrome autista, perdón, o chicos con, digamos, dificultades de aprendizaje, con discapacidad intelectual, y toda esa gama, esa variedad, la tiene nuestro docente en esa realidad del aula. Entonces, yo diría que nuestros docentes dan lo mejor que pueden. Hay que mejorarle las condiciones, por supuesto que sí, pero a la sociedad civil, a los padres de familia, este es el mensaje. No nos pueden dejar la responsabilidad solo al sector educación. Y también el sector salud, la pandemia trajo grandes aprendizajes y los gobiernos, pienso yo, tienen que disponer más recursos para fortalecer el sector salud, porque de esa manera vamos a poder, digamos, abordar el reto que hoy tenemos, que es el tema de salud mental. Nosotros para complementar ahí el proceso, porque como es cierto, no es un proceso solo del sector de educación, creamos unas rutas de atención, ¿sí? Donde lo que conllevamos a esas rutas es cuando se presentan estas situaciones en un solo niño, sabiendo que hay que atender un niño por cada situación, porque no todas las situaciones son iguales para los niños. Se crearon unas rutas donde intervienen no solamente los padres, sino también el sector salud, como lo dice la secretaria, Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Gobierno, y ahí se establece de inmediato cómo van a llevar a atender el chico, y la situación no llega a decir esta es su responsabilidad, sino a que entre todos miremos cómo podemos sacar la situación presentada del chico, ¿sí? Entonces esa ruta nos ha dado mucho éxito porque los niños de inmediato tienen una atención. Obviamente se presentan dificultades porque no todo es a las mil maravillas, pero sí podemos decir que hay una idea de cómo poder nosotros ayudarles a los chicos en su problema. También nosotros creamos, de acuerdo a una disposición que tuvimos con nuestro señor alcalde, un programa bien interesante, porque como dice la secretaria, ahorita nosotros tenemos un problema que es el reto que nos deja la pandemia, por lo menos hablamos por Colombia, Pereira, y es la salud mental de nuestros niños. Nuestros niños llegan con unas situaciones muy complejas, unas situaciones que se dan de falta de valores, de falta de autoestima, de falta de acompañamiento. Entonces, creamos un programa que se llama, un programa donde los niños de grados 10 y 11 acompañan como en una especie de apadrinamiento a los niños de edades pequeñas, cuarto y quinto, y ellos son como los padrinos de estos chicos para que les ayuden a los niños a identificar cuando están en una situación difícil como del bullying, ¿sí? Entonces los chicos, los estudiantes y adolescentes mayorcitos han tenido que asumir un proceso de esto. Entonces, con sus experiencias vividas, lo que hacen es ayudar y apadrinar a los niños para que ellos sepan que de esa situación pueden salir. ¿Cómo pueden salir de esa situación? Vivido desde la experiencia. Eso también nosotros nos ayuda a repensar para poder a nosotros atender y disminuir esas situaciones que se nos han presentado en la parte de salud mental de los chicos, porque es el factor que
como se dice, la pospandemia nos ha dejado. Gracias. Gracias a Diana y a Doraligia. Diana, que es la secretaria de Educación de Pereira, perdón, y a Doraligia, que es la subsecretaria de Planificación. De verdad, un gusto escucharles. Esperamos que esto nos sirva a todos, como ya dijimos, y a que podamos continuar, ¿verdad?, aprendiendo, trabajando juntos a favor de la educación de los niños, las niñas y los adolescentes. Creo que les podemos brindar un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Y esperamos que se sigan sintiendo como en casa, acá en Santo Domingo. No, porque nos amañamos y Muy bien. ya salimos Muchas costosas. gracias. Gracias a ustedes, de verdad que les deseo lo mejor y los felicito, especialmente a usted, doctora Ángela. Me le quito el sombrero. Yo le decía, creo que era a usted que qué rico un Ángela español en Colombia. La necesitamos. De verdad que admirable lo que hacen y a todos y cada uno de aquellos que han creído en este proyecto y que se han comprometido. Por ejemplo, los docentes que hoy están conectados un domingo a esta hora de la mañana, en un día tan frío, por lo menos acá está lloviendo, y sin embargo ese nivel de compromiso, porque sabemos que la inspiración son esos niños, niñas y jóvenes. Así que todo lo que hagamos por ellos vale la pena. Hemos aprendido en estos 3 días muchísimo de ustedes. Gracias por compartir su conocimiento y esperamos seguir aprendiendo. Muchas gracias. Esperamos en Pereira. Claro que sí. Gracias.